Te doy la bienvenida al capítulo 5 de La voz del autor, donde diferentes autores y autoras se pasan para contarnos su experiencia a la hora de escribir y publicar sus obras. Y sí, me estoy doblando a mí mismo porque tuvimos algunos problemillas de conexión a internet y justo al principio se escucha distorsionado. Te pido disculpas por esta introducción tan rara, el resto tiene buena calidad. No te la pierdas porque Georgia Bogdan tiene una experiencia como correctora que le otorgan de una elegancia para escribir de la que se aprende muchísimo. Sin más, te dejo con la entrevista. Entonces, lo primero por situarnos un poco y arrancar hablando de tu obra, la obra que tienes publicada. Cuéntame un poco, si quieres, de qué trata la historia. Pues, a ver, la premisa es que por suerte es totalmente simple. Al final es una mujer que vuelve a su pueblo después de 10 años, fuera, por sus motivos, claramente, y se encuentra con que hay un asesino que está pues matando adolescentes en este caso. Mm. Y en verdad la premisa es sencillísima, pero lo que me interesaba más es el tema de la psicología de los personajes. Ujú. Al final yo soy humanista, entonces lo que es la persona en sí siempre me va a parecer más importante que sostener una trama que en 3 capítulos podrías terminar si tienes un policía decente, como quien dice. Es como una especie de mezcla entre lo que sería Twin Peaks y Prisoners, por ponerlo así en nivel pantalla. ¿Qué elementos serían los que dicen, esto es lo que sí o sí tiene que estar para que esto se considere un thriller, esta obra de ficción? A ver, personalmente yo lo que veo, al final yo me centro más en el thriller de acción, en el psicológico. Yo lo veo el thriller como el género que explora lo que son las grietas humanas, los que se Ujú. meten realmente a hacer una denuncia, por decirlo de alguna manera, de cosas que pasan en la sociedad. Al final yo es que bebí mucho de autores nórdicos, tipo Camilla Lackberg o Asa Larsson, o Jon Esbo incluso, que exploran más lo que es al propio personaje y al entorno que lo que es la trama que tienen que sostener. O sea, para mí, para que un libro sea un thriller tiene que no solo ser una novela negra, al final de entra dentro del género, Sí. sino también hacer una especie de denuncia a algo. En mi caso, por ejemplo, hago una denuncia hacia lo que es el machismo institucional y los traumas heredados, por ejemplo. En el Ujú. caso de Asa Larsson, por ejemplo, suele hacerlo sobre la iglesia y los pueblos pequeños. Lo mismo que Camila Lackberg, que hace sobre la corrupción. Y así, pues, digamos que para que un género se salga de la novela negra y se convierta en un thriller, tiene que hacer un tipo de denuncia, Ujú. al menos desde mi punto de vista. Luego ya, pues, el papel dice otra cosa. Claro. En lo que hay publicado para poder presurizar, que repito, es El ladrón de la inocencia, se plantea todo desde el primer momento desde un punto de vista policial, desde un punto de vista que, bueno, te adentra mucho en cómo se vive también la parte cotidiana, pero al mismo tiempo ya te va haciendo ver un poquito cuáles son las preocupaciones que te van a dar luego pie a todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Siempre está ligado a lo que es una novela negra, o todo ese recorrido de un policía, un detective, o a lo que es un thriller. A ver, en principio, la novela negra, ya englobándola toda, Ujú. cambia muchísimo dependiendo de dónde se escriba. Eso sobre todo, porque normalmente una novela negra americana siempre va a ser mucha más acción, va a ser una trama mucho más enrevesada, una novela negra española va a tirar va a barrer mucho para casa también, o Sí. lo mismo, va a tener mucha más acción, los personajes suelen ser bastante más planos de lo que nos gustaría. Ujú. Una novela, una novela japonesa es mucho más introspectiva y se centra muchísimo más que la novela nórdica en los personajes. Ujú. Entonces, lo que realmente distingue cosas en el género suele ser de dónde viene el libro al final. Porque Claro. no es lo mismo eh, Los hombres que no aman a las mujeres de Stieg Larsson que, por ejemplo, Reina Roja. Y Ujú. ambas entran dentro del género del thriller. Claro. Entonces, depende mucho de quién lo escriba, sobre todo, y de dónde sea esa persona, porque al final la narrativa no es la misma en ningún lado. Entonces, lo que realmente creo que separa el género por sus categorías sería dónde se escribe al final. Ujú. Y lo nórdico tiene más esa parte que se centra en lo humano, en cómo sienten las personas que están en la historia. Pregunto. El público americano normalmente no va a buscar una profundidad psicológica tan
tan seria como, por ejemplo, lo haría el público sueco, que Ujú. esos sí son un poquito más cerrados. Una cosa que yo veía leyendo estos primeros capítulos que me llama la atención es que los diálogos están escritos algunos en ruso, los personajes que son rusos, como Nikolai, y luego traducidos inmediatamente, ¿no? Y esto, claro, digo, esto no es casualidad, esto tiene que aportar algo al relato para que la persona que está leyendo, pues, de alguna manera conecte más, conecte menos. ¿Por qué motivo es esta decisión de no directamente traducir según se va contando, sino decir, vamos a definir quién es ruso, quién es tal, quién es... Sí, sobre el tema de la barrera del idioma es que, a ver, Nicolai es un personaje que es muy cerrado, ¿vale? O sea, al final volvemos al tema de la nacionalidad de la gente. Ujú. Él es muy cerrado. Entonces, el ruso es como volver a su lugar seguro. Cuando está resacoso, cuando está deprimido, cuando está bebido, es el momento en el que hace el cambio del idioma, porque en este caso, pues el español, que es como lo leemos nosotros, pero en su caso sería el inglés porque están en Estados Unidos, es un idioma que no es el suyo. Entonces, como quien, como quien es extranjero se siente más cómodo hablando en su idioma natal, pues la barrera del idioma está ahí por eso, porque él se retrotrae a cuando se siente seguro. Y si en este caso, para expresar algo que pasa de hecho más veces en el libro, lo tiene que hacer en ruso, pues tiene a Brian traduciendo, pero no traduciendo literalmente al final, ¿sabes? Es como el que de verdad escucha, el que escucha la verdad y la interpreta de otra manera para no preocupar al resto. Pero porque es algo que es muy común entre inmigrantes al final. Claro, o sea, la parte de centrarlo en lo humano no solamente está en cómo sienten las cosas, en cómo se evolucionan, sino también en, vamos a perfilar el personaje de tal manera que este hombre es extranjero, tiene estas costumbres, tiene esta forma de sentir, de expresar las emociones y además, al ser un extranjero en otro país diferente, pues tiene esas cositas, ¿no? De si me ha salido así, me sale el ruso cuando tengo esta situación, esta otra, pero porque el personaje es así. Claro, pero porque es lo más natural que te puedes acercar a una persona inmigrante al final. O sea, yo, por ejemplo, soy rumana y muchas veces hay cosas en las que te sientes mucho más seguro, digamos, o más cómodo hablándolas en tu idioma natal que en español, por ejemplo. Entonces es como esa forma de volver hacia una zona segura cuando todo a tu alrededor está mal. Esto mismo requiere también un proceso de perfilar y crear esos personajes, desarrollar esos personajes. ¿Cómo es el...? Hay varios personajes que van interviniendo durante la trama. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te sale de forma natural más o menos? ¿Son de alguna manera personas que puedas conocer y que más o menos has reinterpretado en la obra? ¿O hay un trabajo detrás de vamos a hacer un perfil psicológico de cada uno? Hay un trabajo, eso creo que como en todo. Al final, en mis personajes no hay nadie que sea gente de mi entorno, por suerte. Así que la, la idea de estos personajes nació en la pandemia, al final, o sea, fue hace 6 años. Entonces, he tenido 6 años para perfilarlos y que salga algo realmente humano de ellos. O sea, es que es fácil coger y decir, bueno, pues el policía ruso y borracho. Ala, ahí tienes el arquetipo, ¿vale? Pues coge el arquetipo y haz algo con él. Claro. No pongas 4 rasgos básicos y lo dejes así. O sea, tienes que coger lo que es los arquetipos, según, y convertirlos en personas que suenen naturales. No que sea, bueno, pues otro cliché que te puedes encontrar en cualquier otro libro. Tiene que ser una persona, alguien que con la que tú podrías hablar fuera del libro, Ujú, ¿sabes? Como si fuera tu amigo. Al ujú. final tienes que humanizarlos al extremo. Al final las personas no somos A, B y C, tenemos contradicciones, tenemos errores, a veces hacemos tonterías solo por hacer tonterías. Entonces, claro, es trasladar eso al papel y al personaje y hacerlo pues que dentro de que lo odies o lo ames, tengas un motivo real para hacerlo. Se trata que hay un trabajo detrás y además son reconocibles, tanto Nicolai como la secretaria, como creo que es el abuelo, o sea, como no, tampoco ha avanzado mucho, el abuelo de esta mujer que está huyendo, todavía no sé lo que ha pasado porque no he podido ver el capítulo 4 pero se le reconoce más o menos a un policía retirado, pero no solamente un policía retirado, sino que
hay cositas que son chulas, ¿no? La forma de hablar como si estuviera interrogando a alguien, pero de repente dices, es que estoy hablando con mi hija, ¿no? Eh, cosas que te hacen introducirte rápido en la historia y eso a mí por lo menos se me hace bastante fácil de leer. Además de elementos, que también te iba a preguntar ahora, a la hora de escribir un thriller, o poner este foco en la forma humana de que la historia transcurra, ¿hay elementos o aspectos que crees que hay que cuidar especialmente si una persona dice, pues me gusta mucho este género, quiero escribir, quiero transmitir tal, pero en cuanto a la forma de narrar, en cuanto a narrativa, en tu caso, por ejemplo, veo que hay mucho de lo mundano, hay mucha cosa con la que te puedes, pues como la secretaria escribiendo en el teclado, lo puedes imaginar perfectamente, una persona con su perro, que también es una escena que rápidamente conectas, ¿no? Pero hay detallitos así que dirías, hay que centrarse en esto y esto y esto para que funcione como una obra de este género. Pues yo creo que al final, como todo, depende de la persona. En mi caso, pues sí que busqué mucho centrarme en el tipo de narrador más limitado posible, pero en tercera persona, claro, porque siempre va a ser mucho más divertido verlo todo como si el personaje llevara una cámara al hombro, entonces tú estás viviéndolo al mismo tiempo que él. Ujú. Entonces yo creo que muchas veces para escribir un thriller, cuanto más cercano sea el lector al personaje, siempre te va a dar más juego que si tienes un narrador omnisciente, por ejemplo, que te lo está contando todo, que lo sabe absolutamente todo. Entonces, quieras que no, el narrador influye muchísimo en escribir un buen libro. Por supuesto, esto es cuestión de gustos, cada quien pues elige si le gusta más contarlo todo, o sea, de qué color es la hierba, a limitarlo solo a lo que puede ver o sentir el personaje. Entonces yo pienso que depende mucho, sobre todo depende mucho del narrador, porque el narrador va a determinar la forma de escribir al final del día. Pero ya te Ujú. digo, no es lo mismo escribir un X-ciente limitado que escribir un omnisciente que te lo cuenta pues todo, igual que como hace Stephen King que te cuenta de qué color es el felpudo de la casa o cómo de fuerte toca la puerta. Claro. Es tercera persona, pero centrada en el foco del personaje que en ese momento tiene más peso y contando lo que es relevante bajo el punto de vista de lo que siente en ese momento ese personaje y lo que, bueno, pues eso, lo que le está afectando en esa escena, ¿no? Si quieres contarme algo en lo que quieras trabajar a continuación para seguir escribiendo, algo que tengas en mente. Pues en este momento, justo en este momento, estoy escribiendo una novela corta. En Ujú, principio es para un concurso de narrativa, pero no sé yo si voy a llegar a la fecha. Y por otro lado, tengo empezada una trilogía también, también de thriller, ujú. pero en este caso es más thriller como psicológico, pero tirando hacia la religión. Vale. Entonces, claro, es policíaca también, pero pues resulta que sí que la ambienté en la zona donde yo crecí, en Rumanía. Entonces, claro, hay un poquito más de folclore, más de tradición. Yo, como es lo mío, lo que a mí más me llama, el género fantástico, yo veo un poco la diferencia entre cuando escribo un relato fantástico puedo contar más, hacer un poco más de cuentacuentos, puedo centrarme más en una narración un poquito más, quizá incluso superficial, donde hay un ritmo y otras cosas, ¿no? Sin embargo, en el thriller parece que hay elementos que si los usas bien, van directamente a la emoción del lector, van directamente al hacerle sentir tensión, hacerle sentir intriga, hacerle sentir... Y por eso también te preguntaba un poco antes, ¿no? Esos aspectos que una persona que quiera escribir thriller tiene que tener en cuenta a la hora de cómo hago que la persona que está leyendo de repente se ponga tensa o odie o sienta repulsión por un personaje, ¿no? Todos esos elementos que yo creo que están muy bien integrados, pero claro, yo tampoco soy analista y tampoco sé detectarlos bien. ¿A qué das más importancia para conseguir esas emociones en la persona que lo lee, que están bien conseguidas? Yo normalmente tiro hacia la idea de que si a ti una escena no te hace sentir lo que quieres que sienta el lector, algo has hecho mal. O sea, las escenas que son de mucha tensión o de mucha angustia o incluso que son incómodas, te tienen que incomodar a ti como escritor. O te tienen que hacer sentir, bueno, no sentir mal, pero chocarte a ti. A ti como el mismo escritor, te tiene que
hacer un poquito de daño al final. O sea, ya no solo el tema de la escritura, que yo estoy muy a favor de que al final las frases tienen que ser como la respiración del personaje. Al final una frase, un montón de frases cortas se siente como un jadeo, o las frases largas son mucho más angustiantes, o saber medir sobre todo el ritmo del texto. Y lo que digo, si a ti no te afecta como escritor, algo has hecho mal. Porque, por ejemplo, el libro, los capítulos que tengo subidos a Substack, pues no son fuertes, pero si tiene escenas bastante más fuertes, ninguna explícita, por suerte, porque no soy ese tipo de persona, pero sí que te angustian. O sea, a mí, personalmente, hay escenas que me han hecho sentir mal al escribirlas, pero bueno, soy una persona con ansiedad, entonces es normal, pero también pienso que para poder escribir una escena de ansiedad tienes que saber cómo se siente. Si no, pues, ¿cómo vas a escribir algo que no has vivido? Donde yo lo noto mucho al escribir es sobre todo en la parte más melancólica, la parte más triste. Una escena es triste es que yo acabo fastidiadísimo después de acabar ese capítulo, ¿no? Por supuesto, en este tipo de géneros como el tuyo, hay otras muchas emociones que tienes que transmitir que a mí me parece bastante más complejo, que es ese suspense, esa intriga, ese mal cuerpo también, ¿no? A la hora de... Pero claro, todo tiene su técnica y sus diferencias. En este caso, una cosa, no sé si esto tiene que ver con conseguir evocar estas emociones, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención leyéndote es que donde hay muchos relatos en los que constantemente se añade una raya con un dijo tal persona mordiéndose las uñas, o etcétera, 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 en tu caso no. En tu caso es respiración, puntos suspensivos, los diálogos fluyen muy bien. No sé si eso tiene que ver con la inmersión o evocar emociones, no sé si es a propósito, no sé si es por el género, pero es una cosa que me llama la atención. A ver, es completamente a propósito. Al final es raro que yo ponga dijo e hizo tal cosa. Normalmente tiro mucho del gerundio de posterioridad, que es el gran odiado de la RAE, pero dentro de lo que es un género como el thriller, los gerundios y los adverbios en mente dan mucho juego. Ujú. Entonces, al final, eh, en un diálogo suelo hacer eso de la intervención del personaje, lo que está haciendo y sigue hablando, porque eso le da al final naturalidad. Porque si sigues al final al 100% las normas de la RAE, se te queda un texto muy plano. Es como, al final la norma es, termina de hablar, si no empieza por verbo de habla, la acotación a la hora de leer. Porque al final es como, son todo acciones separadas. Pero al omitir esos puntos, al final, ganas la fluidez y la naturalidad del habla del personaje. Al Ujú. final, está hablando mientras está bebiendo el café, está haciendo esta cosa y dice esto. Entonces, te ahorras muchos verbos de habla y también le das la naturalidad de que cualquiera de nosotros cuando hablamos hacemos cosas. Claro. O el tema de la fluidez de los adverbios, iba a decir, de los gerundios de posterioridad. Es que no puedes hacer esto porque no es natural. De hecho, es mucho más natural hacer una cosa y seguir haciendo otra que hacer una cosa, parar y empezar otra. Entonces, al final los puristas estarán muy enfadados con eso, porque yo sé que hay gente que si lo lee va a enfadarse muchísimo, porque es que no, es que los gerundios no se usan así. Depende de para qué. Es que ese es el tema. Tienes que saber cuándo romper las normas y por qué. A ver, claro, yo sin ser experto ni editor ni corrector, yo lo leo y yo veo que me está funcionando bien, ¿no? Y no hay una interrupción del ritmo, que es lo que más hay una persona que está tomando café, no estás constantemente diciendo y dio un sorbo el café y tal y cual, sino que cuando hay un momento de respiración en lo que el diálogo tiene que tomar un descanso, ya se añadirá, pues de repente coge y deja la taza en tal sitio, ¿no? Pero el diálogo fluye, no tiene esas introducciones, tiene un ritmo que es fácil de leer. Luego, como correctora, como editora, que ahora también te iba a preguntar un poquito sobre eso, eh, claro, a ti te pasan un texto y también tienes que saber detectar en qué momento estás abusando de un recurso y en qué momento ese recurso puede venir a cuento y potenciar lo que tú quieras transmitir. Por ejemplo, un párrafo con rápidamente, genuinamente, alegremente, y decir, oye, esto igual se puede contar de otra forma, esto igual tienes otra manera de narrarlo. Y no sé si esto entra en la categoría de un corrector o de un editor, el detectar y hacer y visibilizar este tipo de fallos o de posibles mejoras en un texto. A ver, es que en principio yo hago las dos cosas, o sea, yo hago de edición y corrección de ortotipográfica y de estilo.
Ujú. Entonces, al final, suelo hacer todo a la vez. Si está diferenciado, yo no soy la persona para decírtelo porque no lo sé, porque yo lo hago todo junto. Así que, pero Ujú. sí, por ejemplo, como corrección de estilo, sí que suelo fijarme mucho en si hay cosas que se podrían reescribir de otra manera, que digan lo mismo, pero que, por ejemplo, te puedas ahorrar palabras. Una frase no tiene que durar 3 líneas para decir lo mismo que podrías decir en una. O lo dicho, pues cuando se puede poner un adverbio, cuando no se puede poner un adverbio, cuando el ritmo falla porque no sabes poner un punto donde has puesto 30 comas. Entonces, sí que es eso. Al final, el ritmo de un texto es respiración. Entonces, pues no sabría decirte si es 100% trabajo de uno o de otro, porque es que yo hago ambas cosas. Entonces, no sabría diferenciar, porque dentro de lo que es la corrección y la edición, al final hago las dos cosas a la vez con el texto de alguien. Entonces, no podría decirte dónde está el límite Claro. realmente. ¿Cuál es la frontera? Estaría feo que tú estés corrigiendo y veas algo y digas, no, esto no se lo voy a decir porque esto sería para mi versión de mí misma editora. Entonces, esto me lo callo. Hay muchas personas, por eso hice este canal, este podcast, porque hay muchas personas, muchas más de las que yo pensaba, que están en ese proceso de escribir, publicar una primera obra y no saber a qué se van a enfrentar. Y ayer veía una persona que es eso, acaba de escribir la primera obra de una saga, está en blanco, el libro lo he puesto en preventa y su idea es, voy a dejar esto en preventa durante un par de semanas. Creo que esto es un patrón súper común, que es, subo mi libro, lo he revisado una vez, lo he revisado 4 veces y pienso que no hay faltas y pienso que tal. Y esto es mentira. Esto siempre, en la inmensa mayoría de los casos es mentira, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista, tienes experiencia como correctora. Una persona que esté en esa situación, tengo mi manuscrito, lo he revisado un par de veces, no soy experto corrigiendo. Siguiente paso, ¿cuál crees que sería? El siguiente paso, después de revisarlo tú mismo. Después de revisarlo tú mismo, Eh, pensando ingenuamente que está ya perfecto y... Créeme que a mí como correctora también me ha pasado de haberlo. A ver, al final el libro mío, por suerte, tiene pocos fallos, pero también es verdad que me tiré 2 o 3 meses solo en modo corrección. Al final yo me separo del texto porque llevo 15 años escribiendo. Uh-huh. He publicado una sola vez, pero llevo 15 años escribiendo y puliendo las habilidades de separar entre lo que es mi texto a mi trabajo. Entonces, aún así, con los ojos de correctora se me han pasado cosas. Y es así. Normalmente, pero porque ya se me acercaba la fecha de publicación, entonces ya no había nada que hacer y lo estoy reeditando. Pero, por ejemplo, en textos ajenos, sí que normalmente los textos que me llegan no son en bruto. Es muy raro que alguien te mande su texto para corregir en bruto. Suele haber hecho el autor muchísimo trabajo detrás, mucho de revisar, mucho de reescribir, y aún así pasa que terminas tú teniendo que señalar más cosas de las que te gustaría. O sea, ya no por mí, al final es mi trabajo, pero por no hacer sentir mal al autor. Normalmente yo cuando corrijo o edito un texto suelo enseñar también, porque mi parte favorita de corregir es enseñarte dónde has fallado y explicarte cómo hacerlo mejor a la próxima. Al final, porque es menos gasto para el autor y porque cuando uno aprende a revisar bien sus propios textos es como una especie de orgullo, ya no solo para el autor, sino para la persona que le ha enseñado. Pero yo creo que el paso más importante es corregirlo y que lo vea otra persona, porque al final el lector beta, que yo tengo también lectores beta y cero, o sea que no, nada en contra de ellos, tienen que tener una mirada más objetiva. Al final no vale con que te digan me gusta más o menos el texto, sino que te digan, oye, pues el texto falla por esto, o esto me parece denso por esta otra razón. No vale que te digan, bueno, pues a mí me parece bien, y ya está, porque lo he visto. O sea, lo he visto él. Bueno, pero es que el lector beta me ha dicho que está bien. Ya, pero es que el lector beta igual es tu amigo. Claro. Sí puede ser que sea una persona, un lector beta, que tenga una experiencia, tenga unas vivencias en las que te pueda aportar una perspectiva que tenga que ver con lo que, por ejemplo, antes me has dicho, que es muy relacionado el texto que estás escribiendo ahora con la religión. Mándaselo a alguien que sepa mucho de qué religión y qué tradiciones existen en tal país. En tu caso no, porque ya las conoces, pero imagínate que quiero escribir yo sobre Japón. Oye, pues si puedo mandárselo a un lector beta que haya vivido en Japón, me podrá decir, oye, es que esto nunca ocurrió así.
ese tipo de cosas, ¿no? Y Y sobre luego todo ya, decirte dónde falla la trama. O sea, sobre todo decirte dónde le ha gustado y dónde falla la trama. Ese es más o menos el trabajo del lector beta. De decirte si es coherente y sobre todo dónde falla o dónde no conecta realmente con el texto. Corregirlo, pues no. Pero vamos, que se agradece muchas veces que si encuentra algún error te lo diga, pero no es normalmente su trabajo al final. Es eso, es verlo como el lector que va a comprar el libro, ujú. pero pues haciendo un análisis un poquito más profundo. Antes me has dicho, me has hablado sobre la fecha de publicación de este libro, El ladrón de la inocencia. Y una cosa que se me ocurre también, ¿no? Una persona que está pensando en publicar su primer libro es ese equilibrio entre que no sea demasiado tarde ni demasiado pronto para publicar, porque nunca va a estar perfecto. ¿Cuál es el momento ideal para lanzar y publicar ya tu obra? Pues yo pienso que ya después de pasar por todos, al final, después de pasar por todos los procesos de creación, al final el primer borrador nunca va a ser bueno, es la realidad. Pasarlo por el corrector, por los lectores beta, si tienes ceros, pues mira, mucho mejor que te acompañen durante la escritura. Y ya cuando todo esto lo has hecho y lo has vuelto a revisar tú, pero para estar 100% seguro, no vaya a ser que se te haya pasado algo como me pasó a mí, termines de verdad publicándolo. Pero es que, claro, yo lo hice muy mal, porque yo soy muy reacia a todo lo que es promocionar este libro. No sé por qué, yo creo que es porque es como que dice mi primer hijo, entonces no te da como mucha cosa lanzarlo al mundo. Entonces empecé a hacer promoción muy tarde. Y yo sé claramente que eso fue un error horrible, pero bueno, empecé a hacer tarde la promoción, ya para los próximos lo sé, pero sí que es verdad que influye mucho temas de promocionarte al final antes de lanzar el libro. Pues tú puedes hacer todos los pasos, pero si no tienes una promoción decente hecha para generar una expectación en el lector, pues te puede pasar como a mí, que el libro lleva 6 meses publicado y ahí está. Bien, bien, gracias. Aunque no me guste, porque a mí personalmente no me gusta el tema del marketing, es algo que tienes que hacer si esperas que la gente conozca el libro. O sea, es muy, muy raro las personas que sale el libro y a los 2 días ya son bestsellers. Es muy difícil, es muy raro y yo creo que es una campaña de marketing muy bien hecha, pero es muy, 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 muy raro. O sea, es Mm. muy complicado, así que no sé bien cómo lo hace esa gente, pero es extraño. No, sobre todo si no tienes un recorrido detrás de lo que sea, no solamente como escritor, sino tienes un recorrido porque ya eras famoso por influencer, por lo que sea, ¿no? Y entonces Claro, tienes una plataforma donde poder poner, pero al final el tema de comercial es como un mal necesario, que dices, a mí tampoco me gusta nada el tema de redes sociales, pero oye, es que si no lo enseño, no lo va a leer nadie. Si no busco la manera de hacerlo. Eh, pero bueno, es así, es parte del proceso también. Vi un vídeo que me hacía mucha gracia de la obsesión que tenemos como lectores de ir buscando la inteligencia artificial detrás de los textos, ¿no? Y había una persona que hacía un poco parodia de esto, buscando cada vez que había una pausa diciendo no era esto, sino lo otro, que es uno de los rasgos que parece que delatan a la inteligencia artificial, ¿no? Que siempre escribe con esa estructura. Y hacía un poco parodia leyendo libros de Stephen King, leyendo libros de tal, en los que lo usa y decía, no, esto es IA, y quitaba y cerraba el libro, ¿no? Y claro, son recursos que se han usado siempre y ahora a día de hoy pues parece que somos los detectives de la inteligencia artificial buscando a ver qué recurso se repite, qué incoherencia hay por aquí. Entonces, como esto es un tema también un poco de tendencia, no sé qué te parece esto, el tema de, ya no de la IA, no solamente cómo repercute la IA a la sociedad, sino el tema de cómo nos estamos obsesionando con condenar, demonizar e ir a buscar, a ver, esto tiene IA, no tiene IA, lo cancelo, no lo cancelo. pues yo pienso realmente que esta caza de brujas alrededor de la IA es un poco absurda. Al final, un texto escrito por IA, vas a saber que lo está. O sea, no necesitas el recurso, la famosa tríada esta de no era esto, sino lo otro, que eso es, al final es recurso aristotélico de ensayo. O sea, mucha gente dice, no, es que esto lo ha hecho la IA, porque la IA aprende gracias a nuestros textos. Mira, uno de los problemas que tengo yo con los textos normalmente, sobre todo cuando en trabajos de la universidad, es porque al escribir un texto tan limpio, te pone que es parecido a un texto escrito con IA. ¿Qué pasa? Que ahora tengo que escribir mal para que no digan que lo ha hecho una IA. O sea, Claro.
Es que ese es el problema. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que volver a escribir mal, si es que alguna vez lo hemos hecho, para que se crea que el texto es humano. No, es que tienes que humanizar el texto. ¿Cómo te humanizo algo si es así como escribo yo? O sea, después de tantos años detrás de una pantalla, por decirlo de alguna manera, o sobre el papel, eh, es muy difícil hacerlo mal para contentar a los puristas que están en contra de la IA. O sea, cada quien que haga lo que quiera, a mí me da igual. Sabes perfectamente cuando ves un texto y sabes que esto no lo ha hecho un humano, pero porque, aunque no lo parezca, todos tenemos como una firma propia. Ujú. Entonces, muchas veces cuando un autor, por ejemplo, cuando un autor usa un ghostwriter, se nota mucho porque no tiene la misma mano. O sea, mis textos, por ejemplo, mi novela, mis ensayos y mis trabajos de la universidad tienen la misma mano porque los ha hecho la misma persona. Claro. Pero hay novelas de personas, no voy a dar nombre, que una novela y la otra no tienen nada que ver. O sea, se nota que no lo ha escrito la misma persona. Que sí, que tú puedes decir que sí, a mí yo ahí no me meto y me da igual, pero se nota mucho cuando tienes el ojo entrenado para leer esas cosas. O sea, cuando ya llevas tantos años leyendo, ya no solo escribiendo, que ahí pues puedes no ser escritor y notarlo igual, pero cuando llevas tantos años leyendo, sabes que cada autor tiene su firma propia. Aunque ese mismo autor esté escribiendo fantasía, o esté escribiendo thriller, o esté escribiendo terror, sabes que es la misma mano la que lo hace todo, porque tiene sus manías específicas. Entonces, por eso la IA no me preocupa tanto porque tú sabes cuándo está escrito con IA. De hecho, el otro día un libro que me pasaron, ya por pasármelo en plan, alguien que llevaba 3 meses subiendo los 3 tomos de una trilogía, así, de una sentada, que eso es muy complicado, sobre todo hablando de una trilogía, tú sabes que cuando abres la segunda página hay algo falla, porque los diálogos son inconsistentes, porque mezcla 3 formas de hacer el diálogo, porque realmente no sabe y está intentando humanizar. Entonces, se nota mucho. En las Claro, primeras páginas sabes que un texto está escrito con IA, pero porque no tiene la voz propia del autor. claro. Entonces, todos los libros van a ser iguales, pero también vas a notar los errores de esto está mal humanizado porque esta persona no sabe escribir. Y en el caso concreto de una saga, como dices, además hay una limitación de que se va a notar que a medida que va avanzando la historia, incluso de un volumen al anterior, vas a notar que hay inconsistencias o de repente el contexto del mundo que había detrás no ha tenido en cuenta que existía este detalle porque la IA tiene limitaciones también de memoria y es eso, a la hora de intentar replicar un autor genérico, pues de un libro a otro que se va a ir notando mientras tú avanzas, durante el proceso se va notando que no es la misma persona porque es que no hay persona, no hay voz, ¿no? Y a mí como escritor o como proyecto de escritor me da mucha pereza tener que estar teniendo cuidado de, uy, a ver si alguien va a pensar que este párrafo que estoy escribiendo aquí puede ser que se haya hecho con IA. Joder, es que son cosas que no deberíamos estar preocupados, sobre todo siendo autores pequeñitos, que bastante trabas tenemos ya como para estar. Aparte, no tengo ninguna preocupación en si dicen no es que es IA o no es IA, porque al final, como he dicho, todos mis textos suenan igual. A mí Hmm, me preocupa más que porque en redes sociales puedan decir esto parece IA a que me lo digan en la carrera. O sea, si cogen en la carrera y me dicen es que esto me ha dado el compilatio que parece IA, ya bueno, pues toma, tengo aquí 20 ensayos en los que ves que escribo igual. Tengo aquí claro. una novela en la que ves que el ritmo es el mismo. También me parece absurdo el usar otra IA para encontrar la IA. O sea, es como, ah, bueno, muy bien. Pues falla más Ya, con la escopeta de feria, que te diga. ya. Y bueno, lo hablábamos en el segundo podcast que hice creo que era con Elena Franrey, que al final si tú te estás condenando a la inteligencia artificial, pero una editorial para revisar una propuesta o un manuscrito, lo pasa por una IA, digo, ¿qué estamos haciendo? Aquí tenemos un bucle de demonizar una cosa que al final entiendo que va a ser imparable, va a ser una realidad que se va a ir cada vez naturalizando más que la gente use herramientas hechas con inteligencia artificial. Eh, pero claro, es que es eso, la caza de brujas al final, no lo sé, supongo que es cuestión de tiempo que
que dejemos de estar en ese pánico constante, ¿no? Y bueno, no sé, me has mencionado un poco el tema de redes sociales, que estoy de acuerdo con que ojalá no hiciera falta no tener esa presencia para poder exponer lo que haces. Pero supongo que tiene mucho que ver con esto. Al final, tú como autor, como autora, puedes demostrar que tú tienes tu propia voz, que tú tienes tu propio estilo, pero si a quien sea las redes sociales le ponen el estigma de no, esto parece IA, te puede costar que tu libro no llegue a más gente, te puede costar. ¿Tienes alguna experiencia, algo que comentar respecto al Ten en tema? cuenta también que el tema de las redes sociales al final es un arma de doble filo. O sea, tú puedes ser un autor pequeñito que, bueno, pues no tiene tanta presencia en redes y hacer las cosas bien, o Ujú, tener la mala suerte de, es que esto es un caso, no diré cercano a mí, pero poquito, de tener muchísima presencia en redes y que a la hora de escribir decepcione un poquito. ujú, Al final es como tanta presencia está bien si también aprendes para hacer las cosas. Cuando tienes tanta presencia y se te sube tanto el ego, puedes cometer errores, como el pensar, bueno, pero es que a mí me parece que esto está bien y lo voy a sacar así y luego decepcionarte al ver que no ha tenido la repercusión que a ti te hubiera gustado. ya, Y por desgracia eso se ve mucho, porque ¿cuántos no hemos visto influencers que de Bookstagram que de repente sacan un libro y pues por desgracia resulta ser un fracaso? O sea, a mí no me... Yo no estoy a favor de que una persona pues fracase solo porque le han dado una oportunidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que chocarte con la realidad a veces es necesario. O sea, nadie ha empezado sabiendo y yo en todos los años que llevo escribiendo me he llevado cada hostia. O sea, pero literal, porque sabes que nadie nace sabiendo y equivocarse es parte del proceso de aprender. claro. Pero lo que digo, el arma de doble filo, si tú lees mucho, pero no has escrito en tu vida, no creas realmente que vas a poder hacerlo igual de bien que la gente a la que lees. Da igual el género que leas. Hasta el dark romance tiene técnicas al final Ujú. del día. Entonces, no porque tú lo leas vas a poder hacerlo. No porque tú veas algo vas a poder hacerlo. Y eso aplicable a todo en la vida, pero sobre todo a escribir, que lleva muchísima práctica detrás. No vas a escribir tu primer libro y va a ser un bestseller. Esto se ve en todas partes, pero claro, antes de las redes también ocurría con cualquier escritor. Antes me hablabas de los ghostwriters también, ¿no? Y personas que son comerciales famosas, no por redes, sino por lo que sea, que luego la calidad del libro no tiene por qué ser lo más determinante a la hora de que pues, sea un top ventas y que esté en los escaparates de las librerías. Y bueno, es cierto, al final, justo lo que te comentaba de este chico de ayer, es a lo mejor esta persona no tiene repercusión porque no tiene redes sociales, porque no le gustan, lleva años escribiendo una saga, le descubre, resulta que ha escrito una cosa que es increíble, que está súper bien hecha, con un detalle muy, muy, muy cuidado, pero no hay una parte comercial trabajada detrás y no llega a conocer nada. Entonces, cuando priorizas los seguidores, luego te puedes pegar un batacazo a la hora de publicar una obra. Pero hay un equilibrio ahí complejo, porque también no todo lector sabe ver la falta de calidad de una obra, ¿no? También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no todos los géneros se venden en Instagram. Es Mm, así. O sea, al final todos sabemos que el auge de Bookstagram empezó por cosas como el dark romance y el ujú, romance, y bueno, el romantasy, que ya no es la fantasía como tal, sino ese género que mezcla dos cosas muy raras para mí. O sea, normalmente ten en cuenta que el lector promedio de Instagram no va a ser el lector promedio de tu libro. Es muy raro que eso pase. Porque, por ejemplo, al final libros como los de Joe Nesbo no se publicitan en redes sociales. Tú no ves a ese señor sentándose en su casa publicitando su libro. mm, No sé ni siquiera cuántos seguidores tiene ese señor, pero por ejemplo, Asa Larson no pasa de los 5.000 y no publicita nada de su libro en redes sociales. Al final, ten en cuenta de que tu nicho de mercado probablemente no esté en Instagram. En mi caso, por ejemplo, me ha ido mejor en Substack que en Instagram, pero porque tú buscas dependiendo de tu libro, buscas al lector serio o al lector del libro más ligero al final del día. Ten en cuenta de que
ya no es que no se vendan igual un dark romance que un thriller, sino que el lector nunca va a ser el mismo. Tú no puedes apuntar al lector de dark romance en redes sociales cuando tú estás vendiendo un thriller. Y lo mismo, tú no puedes apuntar al lector de thriller cuando estás escribiendo un dark romance. Es muy complicado. Tienes que Mm, tener muy en cuenta cuál va a ser tu lector objetivo. Y normalmente lo que triunfa en Instagram no suele triunfar en todos lados. claro. Porque para escribir un buen libro de fantasía, por ejemplo, igual tu nicho de mercado, pues está en un foro, perfectamente. O está en Goodreads, que, bueno, allá, no sé muy bien cómo funciona Goodreads, pero yo no consigo hacerme la cuenta de autor. Pero ese tipo de cosas, o sea, al final tú buscas tu nicho fuera de Instagram, aunque Instagram sea el escaparate, probablemente tu lector objetivo no va a estar ahí. Es muy difícil, a menos que escribas pues los 4 géneros promedio que funcionan en redes sociales. Si te Claro, sales de ahí es mucho más complicado venderlo claro. y casi imposible a veces, podría decir. Sí, no, y además hay ejemplos de los que me has dicho que seguramente directamente dependan de su editorial, confían en una editorial que son los que van a mover por donde saben que tienen que mover y donde van a visibilizar para el público que va a comprar su obra y ellos se desentienden, no van a estar subiendo un reel de mi proceso creativo tal y cual, a ellos les da igual, ellos se dejan llevar, ¿no? Confían en una editorial, en alguien que les lleva, que también son casos con un porcentaje muy bajo, encontrar una editorial buena. No sé si en este aspecto has tenido alguna experiencia buena, mala, de buscar una editorial, conseguir... A ver, yo es que no busqué editorial, principalmente porque soy un poquito maniática, entonces me gusta tener el control total del trabajo. Pero sí que he visto mucho los batacazos que se da la gente que tiene editorial. Al nivel de, sí, bueno, pero es que yo, por ejemplo, yo publico con Planeta. Esto lo he visto, ¿vale? Esto lo he visto, no, no voy a dar nombres, pero esto lo he visto. Vale, Es que yo soy autora publicada por Planeta. Ya, pero es que Planeta dejó de hacerte caso al poco de trabajar con ellos. Entonces, el pensar de que un sello editorial te va a dar un prestigio que realmente no tienes, o ya, es atreverse a dar cátedra sin tener ni idea, que eso también lo veo mucho. Y sobre todo lo veo en personas que tienen sello editorial. No, es que yo doy clases de escritura. Pues no sé cómo das clases de escritura cuando tu primera página es un desastre. O empiezan, no, es que te muestro las primeras páginas de mis libros para que veas que influye mucho a la hora de leer. Pues si esta es la primera página de tu libro y lo has revisado bastantes personas antes de que salga a la venta, te han timado. O sea, no han hecho un buen trabajo. Entonces está el hecho de, ni siquiera yo que doy cátedra, entre comillas, a quien me la pide, me atrevo a ir por la vida con esa creencia de, es que como yo he publicado un libro, te puedo decir cómo hacer las cosas. ya, No, no hagas eso y menos cuando no tienes ni idea. Porque tú lo ves, no es que tengo que dar clase a mis alumnos y explicarles tal narrador, pero es que claro, yo tampoco sé usarlo. Pues vamos bien, claro. ¿sabes? O sea, el nivel de estafas que hay últimamente alrededor de la escritura son una cosa terrible, pero porque cualquiera que ha hecho algo mínimamente decente se cree que puede dar cátedra. Sí, o que ha tenido, o que ha funcionado. Y también el que tú hagas un escaparate muy bonito, por ejemplo en Instagram, claro, da mucha confianza y al final yo también he dado con, te enseño cómo vivir de las ventas de tu libro y dan ganas de preguntar, ¿pero tú vives de las ventas de tu libro? ¿De cuál? No sé. ¿Vives de la venta de tu libro o vives de decirle a otros cómo se tiene que vender su libro? ¿No? Porque ahí entramos en la estafa piramidal y es un poco... Pero claro, haces un vídeo bien grabado, bien editado, muy confiable, y a veces eso da un prestigio o da una confianza mayor que una persona que lleva 15 años leyendo, escribiendo, corrigiendo, y que tiene estudios y que tiene una experiencia real, ¿no? Pero bueno, claro, es lo que me decías antes, el doble filo, supongo, también en ese aspecto de las redes sociales. Es una muy buena herramienta, es un muy buen escaparate, pero Claro, pero es que luego, por ejemplo, te encuentras, y esto lo he visto la última vez que estuve en redes, en uno de estos grupos de escritores, que a veces pasa que acabas en uno de ellos, y ves que esa persona ha creado el grupo solo porque quiere hacer promoción de su empresa. Pero es que, claro, claro, una persona que no tiene ningún estudio, que tu escaparate en este momento es tu libro.
Tu Ujú. libro está mal editado, está mal corregido y no sabes distinguir entre edición y maquetación, pues creo que no eres la más indicada para estafar a nadie. Vamos a decirlo así, para estafar a nadie. O sea, suena mal, suena horrible y a mí en estos fregados no me suele gustar meterme, pero es que lo ves Mm. todos los días. No damos Entonces, nombres, claro, pero, desde la ética, pues te duele. sí, no damos nombres, pero yo también me lo encontré. Mira que yo llevo poquito y que yo soy un ermitaño. Yo no me meto en grupos, yo no me meto en nada. Y aún así, ya me he encontrado esos casos de alguien que te está ofreciendo comunidad y que la comunidad sea venderte ni siquiera un libro, sino, bueno, no me quiero tampoco meter en fregados, pero esto existe. O sea, no damos nombres, pero negarlo que se ve a diario tampoco me parece que, ¿para qué no? Es así, es la realidad. Y en redes sociales, pues eso, tienes ese peligro. Estafa como tal, bueno, digamos, no lo sé, quizás servicio de una calidad dudosa, muchas veces, o un pseudo servicio, ¿no? Pero bueno, sí, hay veces que, jolín, da un poco de rabia. Lo que decía antes, que bastante difícil es para un autor autopublicado. Eh, Ay, es un tema en el que no me quiero meter porque además como hay gente que es muy vulnerable a esto y me da un poco de rabia. Y o tienes Sí, porque te cuidado, dan ganas de coger y ponerles ahí un cartel de neón diciéndole, a ver, cuidado, que no vale cualquiera. O también la competencia que hay dentro de todo el nicho de los servicios, que es increíble. O sea, esa gente que dice, no es que tú no puedes hacer una corrección gratis porque estás haciendo que el sector se vuelva más precario. Pues no sé, gracias a hacer yo correcciones gratis tengo todo el portafolio que tengo. O sea, al final tú no puedes empezar desde el minuto uno cobrando, y menos cuando estás empezando. O sea, me claro, encantaría coger y decir, sí, claro, eh, yo sé hacer esto y desde el minuto uno, sin que tú me conozcas de nada ni tengas ningún tipo de confianza en mí, te voy a cobrar 200 euros por leerme tu libro. Pues creo que no funciona así. O sea, al final tú necesitas generar una confianza, que esas personas sepan que vas a hacer un buen trabajo. Y debo admitirlo, o sea, la mayor parte de mi portafolio es trabajo gratuito que he hecho y yo no creo que estés haciendo más precario el sector por poder construirte un portafolio a base de enseñar a otras personas y que esas personas confíen en ti. claro. Porque a ese nivel terminas teniendo gente que, oye, he terminado mi libro, ¿me lo puedes corregir? Mándame presupuesto, ¿sabes? Son personas a las que tú les has hecho un primer trabajo gratis y sabes que esa gente luego te presta su trabajo para el portafolio, está encantada. Entonces, por lo menos eso que te llevas, la sinceridad de que te digan que está bien, no, no que te lo digan solo porque te han pagado. Claro, Porque muchas veces es eso, el dinero condiciona a lo que te van a decir o lo que vas a hacer. siempre, siempre. Pues a ver, este podcast es un ejemplo. O sea, al final, hoy me estoy beneficiando de saber más sobre un thriller, de saber más sobre correcciones, saber sobre lo que sea. Lo que te decía antes, todos estos síntomas que te hacen vulnerable como un autor que está empezando en cuanto a, bueno, el síndrome del impostor, en cuanto a todo lo que todavía no sabes que podrías estar haciendo para que tu obra se publique con mejor calidad, sobre esas advertencias de estas estafas o los servicios que te puedes encontrar cuando estás con esa inquietud de, es que no me están comprando, ¿qué puedo hacer para que me vean? ¿No? Entonces, de todo eso, al final nace el podcast para que cada uno tenga su voz, cada uno promocione lo suyo, cada uno cuente su experiencia, que se aprenda. Preguntas de corrección de texto. Tengo varias cositas que revisando y escribiendo y tal, eh, me quedan un poco, me quedan un poco claras. Por ejemplo, alguna norma concreta de cuándo sí hay que poner punto y coma para continuar un texto y cuándo punto seguido o coma simplemente. O sea, es decir, aquí sí o sí, si no pones punto y coma, el texto está mal. ¿Hay alguna norma para saber detectarlo? A ver, no. O sea, la verdad es que no hay ningún momento en el que digas, si no pongo punto y coma, esto está mal. Pero sí en el que digas, si pones el punto y la coma, esto está mal. Al final, el punto y coma es para conectar dos ideas Ujú, en la misma frase, sin tener que separarlas por un punto y haciendo una pausa un poquito más larga que una coma. ¿Podría separarlo por una coma perfectamente? Por supuesto. ¿Podría, ujú. podría separarlo por un punto? También. Pero si quieres relacionar bien las ideas, usa el punto y coma.
como te digo, el punto y coma no es un comodín para cualquier cosa. Se usa en momentos específicos para relacionar ideas. Por ejemplo, en el famoso no era esto sino esto, el punto y coma entra perfecto ahí. Al final Vale. estás relacionando las dos ideas, van sobre lo mismo y perfectamente podría ir una coma o un punto. Pero es el punto y coma no es un comodín. Vamos a dejarlo ahí. Se Pero usa en los momentos en los que quieres relacionar dos ideas, pero poner un punto te parecería exagerado y poner una coma se te quedaría corto. Como hacer una pausa más larga que una coma, pero más corta que un punto. vale. A ver, yo honestamente cuando uso sobre todo punto y comas porque me doy cuenta de que no lo estoy usando y digo, por enriquecer un poco y meter más signos de puntuación y meter más cosas, digo, en alguna parte tendré que meter alguna porque llevo 6 capítulos y no lo he usado, nunca he usado un punto y coma, digo, a ver dónde me encaja. Porque ves que falta, como que no lo has usado nunca y vamos a ponerlo aquí. Existe. Pero normalmente, como todo en la puntuación, tiene que tener un sentido. Si no, si no lo tiene, no lo uses, no merece la pena. En tu texto, si no recuerdo mal, en tu libro, los paréntesis se usan también para la traducción. Cuando estás hablando en ruso, puede ser. Hablando en ruso y Sí, entre paréntesis. He visto diálogos en los que es un diálogo muy largo y para no hacerlo todo un ladrillo muy tal, se va como segmentando, incluyendo esos dos corchetes para dar como una respiración a ese texto. No sé si esto es correcto, ¿no? La verdad, si vamos a lo riguroso. sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán lo hacía mucho cuando sus cuentos, normalmente, en el encaje roto se puede ver muy bien, por cierto, cuando el diálogo de un personaje hace que ese personaje se vuelva por un momento en narrador, sí que se puede separar en varios segmentos, como bien dices. Al final sería, ponerlo todo en un bloque de diálogo sería muy largo, Uh -huh. pero también es verdad que tienes que saber muy bien cómo hacerlo, porque sí que he visto mucho eso de que es una sola persona hablando, pero el diálogo se hace largo y lo reparte en varias partes, pero eso también tiene, al final eso también tiene su técnica. No es obligatorio hacerlo así, pero sí que tiene el trabajo de saber hacerlo sin confundir al lector. Uh -huh. Es como lo que te decía del narrador equisciente y el cambio de foco. Tienes que saber hacerlo sin confundir al lector. Pasar de una persona a otra sin confundir, pues lo mismo con el diálogo, sin que se convierta en un bloque de texto, pero sin que saque al lector de situación y Claro. termine no entendiendo quién está hablando. Claro. Entonces normalmente se da cuando hablan dos personas y el texto se hace largo, pero es complicadito de llevar si no tienes la técnica. Claro, a ver, es una herramienta, además, entiendo que además de para la escena y además de para que sea más o menos inmersivo, también para hacerle a la vista un poco más fácil al lector, ¿no? Que no vea de repente un bloque, una página entera de un solo párrafo. Sí. Y claro, es que al final hay mucha ciencia detrás de la corrección, de la puntuación y los elementos que puedes usar a la hora de contar. Que la forma de contar una historia son casi infinitos. Al final, la voz de cada uno es un poco eso. Me has dicho antes que en Instagram tampoco es el lugar para promocionar un thriller porque el público objetivo no suele estar allí. ¿Tu libro dónde se puede encontrar con más facilidad? A ver, al final yo puedo decir misa, igual que digo que no es un lugar para promocionarlo, yo lo tengo puesto ahí, pero también lo tengo puesto en Substack, por ejemplo, que es donde profundizo más en todo lo que es el tema del thriller. Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo en su momento me equivoqué un poquito con la página de las ventas, entonces eso también es una cosa a tener en cuenta. Aunque soy muy hater de Amazon por el tema del consumismo y demás, sí que termina siendo mejor idea que la que tuve yo. Así que, quieras que no, pues al final en redes sociales lo vas a encontrar, como con todo, aunque no me guste y aunque me dé muchísima pereza hacerlo, porque es que yo soy una persona muy en contra de las redes sociales, no veo el sentido de promocionar tu vida todo el tiempo. O sea, yo si subo algo es una vez cada 1000 años y eso es un problema, claro, porque luego te pones en la pestaña de profesional y se te queja el Instagram porque no pones nada. Ya. Pero
aunque no me guste, hay que usarlo. Entonces, yo sí que me baso mucho en usar Substack, que es donde está el lector serio normalmente, aunque se está empezando a convertir un poco en red social, pero suelo estar más por ahí que en Instagram, al fin y Ujú. al cabo. Me interesa un poco también lo que me has comentado de Amazon, porque, claro, hay diferentes perfiles, diferentes formas de promocionar una obra. Y claro, yo me he encontrado con gente que está encantadísima con Amazon, no por la ética, sino por las facilidades a la hora de distribuir, responsabilizarse de los envíos y bueno, pues la impresión, etcétera, que da muchos beneficios, pero también me he encontrado personas que dicen, ya, pero es con imprenta, me lo voy a dejar mucho más bonito para que luego los eventos tengan que organizarlo todo yo, ya prefiero encargarme yo del todo al 100%. Y luego, claro, es el tercer perfil que es editorial. He encontrado una editorial que confía en mí, se encarga de prácticamente todo y me quedo tranquilo. No sé, en tu caso, no solamente lo que has hecho, sino que ya con tu experiencia a la hora de intentar promocionar y los obstáculos que has encontrado, ¿qué recomendarías a día de hoy a alguien que está en ese proceso de publicar su obra? A ver, yo personalmente, yo tengo el libro publicado en Bookmundo, pero porque me facilitaron el tema del ISBN, ¿vale? O sea, mi ISBN está pagado, pero es, al final es universal, quieras que no, no es como el de Amazon que solo funciona para uso interno. Mm, Entonces yo, los libros que tengo para librería, porque tuve la suerte de encontrar una librería, los tengo hechos en una imprenta, en Beprix de hecho, y tengo el mismo código de barras, el mismo ISBN, cosa que Amazon, quieras que no, no te facilita. Y conseguir un ISBN español es muchísimo dinero, porque son, creo, 45 euros más no sé cuántos de gestión. Y entonces el mío, quieras que no, pues me salió por menos de 15 euros, pero porque al final lo compras en la plataforma, pero es tuyo, por mm, suerte, no es solo de uso interno. mm, Entonces, si quieres visibilidad, vete a Amazon. Si quieres que el libro tenga la posibilidad de sacarlo fuera de Amazon, busca una imprenta. Al final, al final del día, Amazon es una muy buena herramienta para promoción, pero claro, para promoción depende de si al público le está gustando tu libro. Y Amazon en ese sentido de las opiniones es un poco una jungla, porque eso no lo revisa nadie. Entonces, puede ser que alguien no haya conectado en las primeras páginas y te destroce el libro, o alguien al que le haya gustado muchísimo y te deje una buena reseña. Entonces, a mí es que las reseñas me dan mucho miedo, ¿vale? Yo tengo disforia sensible al rechazo, entonces yo entro en pánico, no, no llevo bien que se reseñe mi libro. Tengo ahí una colaboración, de hecho, con una chica a la que le mandé el libro para lo mismo y estoy en pánico, pero todavía no ha salido y solo la simple idea de que pueda decir que no le ha gustado a mí me da mucho miedo, y más que lo diga públicamente. Entonces, claro, eh, depende de lo que busques. Si buscas la facilidad de que te, te lo opinen, pongámoslo así, vete a mm. Amazon. Si buscas calidad, pues depende, ahí ya deberías revisar un poco, porque pasa que en Amazon hay muchos problemas con las imprentas. O sea, he visto yo gente que ha tenido muchos problemas con las imprentas. En mi caso, pues no he tenido problema con la imprenta, básicamente porque a mí me imprime en la web, me imprime Podiprint, ¿vale? Aquí en España. Entonces no me ha dado tantos problemas. De hecho, voy a medio hacerme promo, ¿vale? O sea, a mí me llegó el libro muy bien, quieras que no, dentro A de ver. lo que era, me llegó muy bien, pero la versión que tengo para librerías, que no tengo ninguna aquí, Mm. es bastante mejor, pero porque tú eliges el gramaje del papel y tú eliges cosas que no son las genéricas. Depende de lo que quieras y la calidad que... Enseña, enseña. Esa es la calidad de Amazon. Oye, quedó bonito, ¿eh? Está bonito. Está La portada, por cierto, es de un monte aquí al lado de mi pueblo. vinculando esto que estás diciendo ahora con una cosa que hemos hablado antes es ¿en qué momento es demasiado pronto, demasiado tarde para publicar mi libro? Una cosa con Amazon, creo que hemos hablado antes y ya que estoy aprovecho para decirlo, es no te adelantes demasiado para publicar con Amazon porque la reseña te mata. Si tú tienes falta de ortografía, tienes cosas que faltan todavía por pulir y te das mucha prisa, la reseña permanece. Y la reseña es muy determinante a la hora de, de quién te da una oportunidad y quién no, sobre todo para el autopublicado, porque al final creo que un lector medio, salvo una persona que se obsesione mucho con esto,
lee un libro cada 3 o 4 meses. Entonces, que sea tu libro al que has dado la oportunidad, depende sobre todo de la portada y las reseñas que veas si es por Amazon. Un par de reseñas negativas te pueden pesar bastante. Entonces yo creo que ahí precisamente una persona que te corrija, que revise, etcétera, cobra mucha importancia antes de dar ese paso. Sí, aunque piensa que realmente el lector promedio, y esto es muy, muy común porque lo he visto, no suele fijarse tanto en la calidad del texto. O sea, esto ya con conocimiento de causa de haberlo visto, Sí. y muchas veces el escritor novel se agarra a eso, de que no vas a tener la mala suerte de que venga alguien, ya no diré experimentado, pero sí más, más en busca Crítico. de la calidad del texto que de la trama. O sea, es, al final es tener suerte de que no te pase, de que encuentres a alguien que diga, es que claro, esto no está corregido, pero siempre puede pasar. Y esa persona es la que te va a comentar, te va a hacer el mal comentario. También está el que no entiende el género y te dice que es malo porque a él no le ha gustado, pero entramos ahí ya en gustos personales, pero no sé yo cuánta gente va a tener la mala suerte de encontrar un lector tan objetivo que se fije en la calidad del texto y no en la trama. Yo, por desgracia, soy ese tipo de lector, ¿vale? O sea, por eso no tengo muchos problemas a la hora de encontrar cosas que leer, porque siempre voy a encontrar el problema técnico. Claro. Es que ya es de formación profesional, horrible. Quieras que no es horrible porque no te concentras como te gustaría. Precisamente te iba leyendo tu libro, le iba leyendo fijándome en cada detallito de puntuación, porque claro, ya eres tú, eres correctora, entonces yo ya voy con el ojo analítico de a ver qué ha hecho, a ver cómo lo ha escrito, a ver cómo ha planteado esta... Porque claro, cambia la forma de leer, no es lo mismo por entretenimiento, por hobby, que ya estar fijándote en cómo ha escrito esa persona, por qué lo ha escrito, a qué se dedica, cuál es su trayectoria, se lee diferente. Claro, tú eres correctora, tú es que te dedicas a eso, es que la de formación profesional, es inevitable. Pero en mi caso, por ejemplo, el libro que tengo yo publicado tiene cositas que siguen estando mal, ¿no? Por mucho que las revises siguen estando mal. Por ejemplo, hace poco me di cuenta de que no sé por qué, proactivamente, después de cada raya al inicio de un diálogo, dejaba un espacio. ¿Por qué hago eso cuando podría no ponerlo? No lo sé. Pero ya en todo el libro, 500 páginas, mal en todos los diálogos. Pero claro, eso no creo que sea algo que alguien te vaya a decir, ah, una estrella, que tienes un espacio que no debe estar allí, ¿no? Pero sí que he visto eh, esa falta de pulir y que se te escapen faltas ortográficas que son un poquito más graves, que se ven más fácilmente, ¿no? Y que a lo mejor no hay alguien tan puntilloso que diga, te pongo una estrella porque tal, pero las 4 estrellas en vez de 5 sí. Pero es una cosa que yo no tenía en cuenta al principio. Digo, a la hora de publicar un libro, no estoy pensando en, ay, que me va a poner una reseña y me va a condicionar dentro de 7 años, no tengo ni idea. También es verdad que lo de las reseñas, al final del día es lo que he dicho antes, es que para mí Amazon es un poquito una jungla porque nadie revisa nada, cualquier cosa vale, entonces te da un poco esa sensación de que igual no te quieres exponer tanto porque puede caer en manos de cualquiera, Claro. sobre todo con el tema del Kindle Unlimited este que cae en manos de cualquiera al final del día. Sí, sí, sí. Entonces, esa gente suele ser la más hater, aunque no nos guste, porque, ay, es que esto no me ha convencido en la primera página, ala, o en esta página ha usado un adverbio en mente, lo he visto gente abandonar libros porque ha usado un adverbio en mente. Entonces, por eso dices, joder, es que, ¿qué esperas? ¿Que escriba como Stephen King? Nadie escribe como ese señor, él solo. Es Y lo que, mismo con otras, es que al final con otros autores, porque buscan que todo el mundo, y esto me meto un poco en el mundo editorial, que todas las voces suenen igual. No sé si lo habrás visto, que yo lo he visto mucho, me pasa con compañeros del sector, que son del estilo de, es que nosotros corregimos 100% basándonos en la RAE. Ya, pero es que un texto normal y un texto de narrativa no se corrigen igual. O sea, tú puedes coger la RAE, por supuesto, pero la RAE no te va a medir los tiempos, la RAE no va a buscar el ritmo, no va a buscar la fluidez. Es como es que tienes que usar solamente este tipo de comillas.
O es que solo puedes hacer esto, o es que solo puedes usar la cursiva en tal momento. A ver, depende. Al final, depende del autor y depende del estilo y depende de la fluidez y la facilidad para leer su texto. Yo, por Mm, ejemplo, no uso las comillas latinas, no me gustan. Siento que es un bloque que te saca de contexto. O mm, usar las cursivas para los pensamientos. Ay, no, es que la RAE dice, bueno, pues la RAE puede decir misa, pero si en el texto funciona, no sé, Cela no usaba ningún punto, usaba solo comas la mayor parte del tiempo. ¿Está mal? Según la RAE sí, según la narrativa funciona. claro. Entonces, ya no es solo apegarte a las normas, sino saber cuándo romperlas. Yo no puedo coger tu texto y decir, corrigiéndotelo, no puedo coger y decir, es que la RAE dice esto, entonces esto está mal. ¿Por qué? O sea, ¿la coma aporta algo? La coma está puesta ya aposta. Entonces, si tú lo has hecho con conocimiento de causa y da la sensación de lo que tú quieres transmitir, yo no tengo por qué coger y quitarla porque la RAE dice. La RAE puede decir misa. La RAE no es una norma cerrada que nos obligue a seguirla. La RAE aprende de nuestra forma de hablar. Entonces, lo que hoy funciona para ellos, mañana pueden cambiarla. Entonces no me vale la excusa de es que yo corrijo con la RAE. Ya bueno, yo también podría corregir con la RAE y terminaba en 10 minutos. Pero es que no busco eso, busco que tu voz se mantenga durante todo el texto. Porque ¿de qué me sirve a mí homogeneizar texto y hacerlo exactamente igual que todos los demás libros? Y ala, ¿tú para qué lo has escrito? Para eso que te lo escriba ChatGPT, ¿sabes? Para que suene todo igual que te lo escriba ChatGPT. Justo eso te iba a decir. Es que además es una cosa que me parece curioso que me lo digas porque lo hemos tocado en varias entrevistas y siempre me repito un montón, pero siempre digo lo mismo. Coinciden muchos invitados en las editoriales parece que quieren que tengamos toda la misma voz y mi respuesta es siempre, es que entonces para eso que lo escriba la IA. Si todos vamos a sonar exactamente igual, ¿qué diferencia hay, no? Y claro, más o menos lo que también he leído por ahí es que es cuestión de estilos. Hay veces que la excepción, que el ir un poco contra la norma, define el estilo del autor. Y bueno, antes también lo hemos hablado. Yo uso mucha raya para acotar, a ti no te gusta poner rayas para acotar, la voz se reconoce, el forma de escribir se reconoce, y son cositas que más o menos van definiendo durante el aprendizaje de cada uno. No es lo mismo un texto técnico que un relato de ficción. Claro, no tiene nada que ver. Entonces tú no puedes buscar puntuarlos igual porque la RAE diga. Porque sí que es verdad que lo ves mucho. Ves la obsesión esta que tiene, y vuelvo a la RAE al final, de acabar una cosa y empezar la siguiente. Y siempre el punto en medio. Yo es que tengo ese problema con los diálogos. Porque cuando te dicen es que esto no se puede hacer porque lo dice la RAE. A ver, Asa Larsson lo hace y es bestseller, por ejemplo. Stieg Larsson puede hacerlo y es bestseller. Cela no usaba puntos, volvemos a este señor otra vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que él lo hizo mal? No sé, no es lo hace mal o el decirte, no sé si esto lo habrás escuchado, es que el autor no puede corregirse a sí mismo. No sé si lo habrás visto. Y entonces es como, ¿por qué? Tú ten en cuenta de que para conseguir pulir algo, tú tienes que saber encontrar los fallos. Uh-huh. No sirve de nada escribir un borrador en bruto, decir, se lo mando al editor y que lo arregle, porque esto lo he visto, de los que te dicen, cuando me preguntaron por el libro cuánto había tardado en escribirlo, ese libro tiene 5 borradores antes, ¿vale? 5 borradores con sus reescrituras y todo el tema. Y cuando se lo comenté a alguien me dijo, es que no sé de qué estás hablando. ¿Cómo que no sabes de qué estoy hablando? Pues se supone que eres autora. ¿Cómo no sabes de lo que estoy hablando? No, es que yo escribo y se lo mando a la editora. Vale, pues nada. Entonces, luego te preguntas por qué no funciona tu historia. Porque tú misma no sabes ver dónde están los fallos. Entonces, si el propio autor no sabe distinguir dónde están los errores, y que yo no veo nada malo en delegar, a mí me parece genial, haz lo que quieras, pero no puedes esperar a hacer un buen trabajo si tú no ves tus propios fallos. Claro. A ver, de nuevo, claro, esto no lo quería mencionar justo en este podcast porque consideraba que a lo mejor va un poco contra tu interés para que te contraten como correctora. Pero es verdad que en otra charla anterior también decíamos un poco el que un escritor debe llegar al punto de poderse corregir a sí mismo. En realidad te has vendido bastante bien porque sí que me has contado que prefieres que una persona aprenda a hacerlo por sí misma a partir de lo que tú le has explicado que el hecho de estar constantemente corrigiendo las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Es decir, esto queda mejor así, que lo entiendan y que lo apliquen. Eso sería lo suyo.
Claro, no quiere decir ni mucho menos que no haga falta el rol de editor, el rol de corrector o el de lector beta. Pero volviendo un poco también antes, de hecho es una pregunta que se me olvidó y que ya estoy recuperando, el tema de la persona que va a autopublicar, que se enfrenta a todo este proceso que es súper complejo y súper exigente. Una parte de todo el proceso, aparte de perfilar personajes, aparte de elegir con qué voz lo vas a narrar, aparte de todo lo demás, y luego de promoción y toda esta batalla, eh, no sé muy bien cómo definirlo, pero es elegir con qué te quedas y con qué no a la hora de definir tu propia voz. Una cosa que yo, no sé en qué revisión ya del libro que hice, fue leer otros autores de género fantástico, que es al final de lo mío, y ver qué me gustaba de ellos, qué no, qué podía más o menos encajar con mi forma de escribir e intentar revisar centrándome en esas cosas que podían funcionar mejor, ¿no? Y bueno, me daba cuenta de que Sanderson tiene unas cosas, Robin Hood tiene otras cosas, que se enrolla mucho a la hora de narrar y eso no me gustaba. Digo, esto no es mi rollo, no es mi estilo a la hora de, como escritor, no como lector. Y eso es un proceso también, que es también otra revisión para a la hora de definir tu voz. No vas a usar nunca puntos. Bueno, eso ya quizás es una firma Sí. demasiado específica, pero claro, es que es una parte que necesitas pasar por ella sí o sí, creo. No sé, no sé hasta qué punto estoy diciendo un disparate, pero creo que No, no es un disparate. Tú ten en cuenta de que normalmente cuando uno escribe, como bien he dicho, el primer borrador no va a ser bueno, pero también es verdad que el primer borrador es el que usas para conocer a tus personajes, para conocer la historia, para definirte. Al final, normalmente un libro va a tener varias reescrituras y esto es así. O sea, a mí me pasó con la última reescritura que tuve que empezar de nuevo porque decidí en el último momento eliminar un personaje. Con eso te lo digo todo. Y esas primeras reescrituras son las que van a hacer que tú realmente definas quién eres como autor. claro. También, obviamente, leyendo mucho, porque es uno de mis profesores de la carrera decía que cuanto más leas, mejor vas a escribir. Y también está el hecho de que para conocerte tienes que, tienes que fallar, ¿vale? Vamos a decirlo así. Obviamente no fallar una vez esté publicado el libro, Dios me libre, pero sí durante Equivocar. el proceso. Porque tú ten en cuenta de que mi primer libro pasó de 230.000 palabras que tenía el primer borrador a 98.000, que son las que tiene ahora. O sea, fue reescribir al completo, conocer bien a los personajes, definir realmente quiénes son, porque cambia mucho. De un texto a otro tú puedes cambiar absolutamente toda la trama o gran parte de ella para conocer bien para conocer bien el entorno. Al final tú ten en cuenta de que también los personajes importan, pero el entorno es un personaje más. Sobre todo, por ejemplo, en la fantasía, es un personaje más. El mundo. En mi caso, por ejemplo, tardé 5 años en crear lo que es el pueblo, lo que es Woodenport, ¿vale? O sea, 5 años de trabajo para definir quiénes son las familias, definir por qué funciona el pueblo, definirlo absolutamente todo, definir por qué la gente se lleva como se lleva. Y la diferencia clave es que muchas veces pasa que hay libros, no me voy a ir a la fantasía porque no solo pasa en la fantasía, por ejemplo, en la novela nórdica se da mucho el que venga alguien y te lo explique absolutamente todo. También hay que saber cuándo poner esos momentos de infodump, porque tiene que ser natural, tiene que tener un sentido, todo tiene que tener un sentido, aunque alejándonos un poco de la pistola del Chekhov, todo tiene que tener un sentido. No es esto está aquí y lo vamos a usar más adelante, pero vamos a intentar que dentro de ese momento que estás tratando sí tenga un porqué. Escribir y reescribir y aprender y conocerte a ti mismo a medida que vas escribiendo. Entonces, es lo que tú dices, es que leo a otros y ¿con qué me quedo de esto? Pues lo mismo, cuando tú escribes tu borrador, ¿con qué te quedas de tu borrador para que realmente diga quién eres? Claro, y detectas que tú mismo estás repitiendo unos patrones o unas cosas que dices, uy, pues no me he dado cuenta de que esta palabra o esta estructura o esta forma de poner el foco narrativo, por lo que sea, me sale natural, ¿no? Por lo que he leído, por lo que sea. Si yo me voy a la fantasía, hay un proceso en el que hay un world building, ¿no? Y toda esta parte del infodump que comentas, es súper importante saberla gestionar, porque una cosa es saber perfilar unos personajes, hacer un perfil psicológico e irte a cómo se estructura una novela, etcétera.
Pero otra cosa es elegir cómo lo cuentas, elegir el tipo de narrador, elegir en qué momento todo lo que has decidido crear para tu mundo, o en tu caso el pueblo que has creado, es relevante contarlo o no contarlo, omitirlo, dejar solamente una pinceladita. Coméntame, o sea, una persona que está empezando a escribir, está empezando o ha escrito, pero no sabe muy bien cómo gestionar meterte, lo que me decías, que un personaje llegue y en un solo párrafo te cuente todo el contexto, la religión, todo lo que hay detrás y diga, pues esto no viene a cuento, ¿no? ¿Qué riesgos corre alguien que en su primer libro cae en este tipo de errores o este tipo de estructuras? A ver, a mí me pasó porque al final barro para casa, o sea, te tengo que hablar de mi experiencia porque desde la de los demás pues lo tengo un poco más complicado. Está el hecho de intentar hacerlo lo más natural posible. Tú ten en cuenta de que en cualquier historia siempre va a haber alguien que sea más experto que el protagonista o el mismo protagonista en algo, Ujú. pero tiene que tener un motivo por el cual contar las cosas. O sea, tú piensa que, por ejemplo, en mi libro tú vas entendiendo el contexto de los personajes en base a la mirada de los demás. Nunca va a ser, en nuestro caso, la protagonista Eva, nunca va a ser la que te va a decir, pues a mí me pasó esto y esto funciona, esto es así porque tal cosa. Vas a verlo en base a los demás personajes van a hablar de ello de forma supernatural, pues en una conversación entre ellos, explicándoselo a alguien que no entiende el contexto, explicándoselo a alguien que no es del pueblo. Entonces, tú vas haciéndote una imagen mental de el por qué funcionan las cosas así, el por qué este personaje es odiado, el por qué esta persona se fue del pueblo y ese tipo de cosas. Porque no puedes poner a alguien que de repente te diga, pues en el año tal pasó esta cosa y por eso tal persona le ocurre tal. Porque se te hace súper pesado. Es meterte muchísima información de golpe. En mi caso, por ejemplo, me nutro de profesionales. Pues si vas a leer un informe médico y necesitas saber qué le pasó a tal persona, te lo va a explicar como te lo explicaría un amigo en una situación complicada. Un forense te lo explica en base a un papel. El psicólogo de la comisaría te lo explica de otra manera. O lo ves a través de los personajes, a través de los pensamientos de personajes. Por ejemplo, en las primeras páginas, cuando conocemos a Eva por el pensamiento de Nicolai. Sí. Nuestro primer encuentro con ella es en base a lo que él piensa de ella. Ujú. O todo el tiempo es conocerles en base a otras personas. Lo mismo con el mundo. Udemport funciona porque se basa en los chismes colectivos. La gente habla. No, no tienes un cartelito que dice, pues el pueblo se creó en tal año y tiene tantos habitantes y funciona de tal manera. Es pues como cuando estás viendo Twin Peaks y conoces el mundo en base a cómo funcionan los personajes. Ahí es cuando entiendes que tiene que ser lo más natural posible. No necesitas que venga en una fantasía el druida a explicarte, pues es que este pueblo se creó en tal año y vino un dragón y lo destruyó y por eso estamos en guerra con no sé quién, ¿sabes? O sea, no tienes que hacer un Tolkien, no tienes que tirarte 40 capítulos explicando cómo es la aldea de los hobbits para no volver a usarlo. Claro. Tienes que hacerlo lo más natural posible, lo más humano y lo más vivo. Tú sabes que el pueblo funciona porque ves a la gente hacer cosas normales. Tú sabes que el mundo funciona porque la gente dentro de la fantasía hace cosas que son comunes para ellos. No necesitas que vengan y te expliquen, es que lo hace porque es un forastero que viene de no sé dónde y hace estas cosas. Tú lo ves en base a cómo se comportan y en base a cómo se comportan los demás. No necesitas tener un párrafo de alguien diciéndote, pues esto es de esta manera. Tienes que hacerlo lo más natural posible para que a ti no se te haga pesado como escritor y para que el lector vaya conectando las piezas. Además de saber cómo no sacar esa información de un personaje que a lo mejor no es coherente con lo que está ocurriendo, hay que dosificar. A lo mejor tú tienes por escrito en notas muchísima información que tú como escritor sabes, pero que no viene a cuento en ese momento. Y me imagino que a la hora de escribir un thriller que tú necesitas evocar una serie de sentimientos o de emociones para una escena concreta, corres el riesgo de interrumpir la acción o de repente decir, oye, estoy desconectando. Yo estaba aquí en un momento muy tenso y de repente me estás metiendo aquí en la historia de lo que pasó hace 40 años de una manera que hace que pierda ese miedo que sentía o esa tensión o esa preocupación por este personaje, ¿no? También supongo que depende del género. Tolkien a lo mejor tenía más libertad para
explayarse y va a otro público. También es verdad que la fantasía, por ejemplo, se presta mucho más a hacer eso. O sea, al final, nosotros la idea que solemos tener de la fantasía, yo he leído poca fantasía, ¿vale? O sea, lo he intentado durante mucho tiempo. Mi principal autora de fantasía es Laura Gallego, entonces lo he intentado durante un tiempo, pero no es mi género. Pero sí tenemos la costumbre de que nada más empezar el libro o en el prólogo, donde sea, sabes, ya te están presentando todo. Ya te están presentando el mundo, ya te están presentando las historias, ya te lo están presentando todo. Esas cosas normalmente en otros géneros pues no se hacen de la misma manera. Al final, tú no tienes a Joe Nesbo explicándote cómo funcionan las cosas en el libro desde la página uno. La gracia está en descubrirlo. O tú no tienes a Salarson explicándote cómo funciona, ay, no me viene el nombre del pueblo, pero bueno, cómo funciona toda la estructura del pueblo en base a las primeras 5 páginas del libro. También es verdad, ahora que lo dices que lo has leído en Substack, no sé si te has fijado, tengo ahí la tercera parte del libro, de hecho, que es eh, están los primeros capítulos, creo, o el prólogo y el primer capítulo de la tercera parte, que como al final el libro no es una saga, porque es una serie de novelas, ocurre 3 años antes que la historia. Eso me hace mucha gracia, porque lo bueno de las series es que no tienes que hacerlo linealmente. Pero esta me ha dicho que es biología y luego la trilogía que me has hablado es otro proyecto independiente que no tiene nada que ver, ¿no? Con este No, pueblo. no tiene nada que ver. Ese no tiene nada que ver. De hecho, creo que ese, cuando termine la novela japonesa con la que estoy, Sí. tengo que ponerme con ella, a ver si puedo darle un poco más de caña, porque la empecé el otro día y no he podido avanzar, porque me salió el concurso este, que no voy a llegar en fecha, pero bueno, hay que intentarlo. Y Y en este caso, la biología de la que estamos hablando no es lineal en el tiempo. En la esta segunda... sí, Ah, vale. esta sí, al final el primer libro termina el 10 de abril, me parece, y el segundo continúa el 11 de abril. O sea, Vale, esta biología es totalmente vale, vale. lineal, pero por ejemplo el tercer libro de la misma serie no tiene nada que ver, porque ocurre 3 años antes. Ujú. Entonces la biología sí es totalmente lineal, empieza en enero y continúa en abril, pero no, el tercer libro ya no tiene nada que ver. La idea es, una vez que termines este tercer libro, cerrarlo y ya ponerte con otro mundo diferente, otro personaje, o va a ser como un Philip Marlowe que vas a estar, que te va a perseguir toda la vida. Me va a perseguir toda la vida, creo yo, porque al final tantos años de trabajo en el mundo, pues quieras que no, te da para expandir. Al final el pueblo te da para expandirlo para muchas cosas. No, no me Ujú. gustaría terminarlo en 3 libros y no seguir nada más, porque son muchos personajes, son muchas historias, el pueblo es muy grande, entonces te da para escribir mucho al respecto. Pues no es al final, lo único que está conectado es la biología, que al final son los dos sobre el mismo tema, pero el resto del libro son independientes, pero con los mismos personajes. Bueno, independientes, entiéndeme. Igual uno pasa en el 2014 como uno pasa en el 2017, ¿sabes? Entonces da mucho juego, porque al ser sobre el pueblo, pues da bastante más juego con el tema de las tramas y los personajes y todo. Claro. Para terminar, para ir cerrando, si alguien quiere seguirte, estar pendiente de todo este mundo donde se pueden desarrollar pues, esta biología, cualquier relato que surja a partir de aquí, Instagram es una de las plataformas, aunque no sea lo más deseable. ¿Dónde más pueden estar pendientes de tus obras? En Substack, que es donde más suelo subir. En Substack. Que muchas veces son más ensayos que otra cosa, pero sí que subo capítulos. Por ejemplo, del tercer libro estoy subiendo capítulos Ujú. cuando los tengo, claro, pero suelo subir capítulos, entonces en Substack sobre todo. Vale, pues lo dejamos entonces en los comentarios, bueno, en el comentario, en la descripción de la entrevista, dejamos directamente el enlace. Georgia Bogdan, estad pendientes de La Ronda de Inocencia. Tenéis ahí el enlace a Substack donde podéis ir leyendo. Pues, como decía al principio, es un thriller que te introduce inmediatamente en la historia y que tiene un ritmo que te permite ver muy bien a los personajes y que evoca bastante bien cómo es, no sé si la cotidianidad de las personas que están,
pero sí que es verdad que te permite introducirte muy bien en la historia. Muy recomendable, como siempre, pues, seguirla porque para eso está este canal, para apoyar a todos los autores autopublicados de editorial que se atreven a introducirse en este mundo exigente de la escritura. Y Gloria, muchas gracias por haber venido. Pues nada, gracias a ti realmente, porque ha sido una oportunidad, la verdad. Así que, pues, espero que si alguien me sigue o empieza a leer mis ensayos y mis historias, pues espero que les guste y bueno, poquito más tengo que decir. Gloria, muchas gracias por haber venido. Nada, gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene.